Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigues? Bien. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, very fine. Pues yo también, gracias a Dios, bien. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sin ella no sabríamos qué esperar de ti. No sabríamos, Señor, cómo comportarnos en tu familia. Y te agradecemos sobre todo por la revelación de la salvación tan grande en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, de tu bendición para este tiempo del estudio. Te damos gracias por este día y por los hermanos que están viendo el estudio. Te damos muchas gracias por todo, te pedimos de tu bendición. Te recordamos también el tiempo del servicio, las alabanzas, el mensaje que tiene Memo para nosotros, y te damos gracias por todos los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos la vez pasada. ¿Sí? Estamos viendo el de ordenanzas para la iglesia. Nos estamos basando en el texto de Mateo 28, 18 al 20, que es ampliamente conocido y muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Y dice ahí: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, comentábamos la vez pasada que aquí vemos dos aspectos. Una es la orden de bautizándolos, pero más adelante dice: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí están dos niveles. El Señor dejó muchos mandamientos, muchas órdenes para que la iglesia los cumpla. Y lo que vimos la vez anterior es cuál era la definición de ordenanza. Y vimos que una ordenanza es aquella que fue ordenada por Cristo para ser administrada en la iglesia. Es un símbolo o memorial que no transmite gracia o cambia a quien la cumple. Por tanto, solo tenemos el bautismo y la cena del Señor como claras ordenanzas para la iglesia, porque una característica de la ordenanza es que es un símbolo o un memorial. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer, son actividades, ¿sí? Y aunque algunos pudieran ver a la ordenanza como una actividad, en realidad lo que estamos haciendo es un símbolo de algo más que lo que alcanza a ver la vista. ¿Ok? Todo eso lo explicamos la vez anterior. Y comenzamos a ver la ordenanza del bautismo. Vimos la importancia del bautismo en cuanto a que Cristo fue bautizado. También vimos que el Señor aprobó que sus discípulos bautizaran, aunque Él no lo hacía. Cristo mandó que las personas fuesen bautizadas en esta era, y está el mandato de Mateo 28, ¿sí? Y vimos que la iglesia primitiva le dio un lugar importante al bautismo. Muchos lados del Nuevo Testamento, sobre todo de Hechos en adelante, vemos cómo es que era una práctica común en la iglesia primitiva. Y ahora vamos a continuar. El Nuevo Testamento usa la ordenanza para ilustrar o simbolizar verdades teológicas importantes. Ahí está lo que comentábamos: ilustrar o simbolizar. ¿Ok? Vamos ahí a Romanos 6, 1 al 11. Es el clásico cuando tienes que hablar del bautismo. Ahí está ya. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí está simbolizando algo. No es que realmente ¡pic!, clavemos el piquito y ahí quedó el cristiano. No. Es un símbolo de andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados, dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el 11. Ay, ya me perdí. ¿Dónde quedó el 11? Aquí arribita. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el bautismo es un símbolo, es una identificación en la muerte de Cristo y en su resurrección. ¿En qué momento morimos en Cristo? Cuando entramos al agua. ¿En qué momento resucitamos en Cristo? Cuando salimos del agua. Entonces, eso es muy simbólico porque en realidad no está pasando, pero en el acto de fe que está haciendo el que se bautiza, sí lo está haciendo. Por eso es tan importante el que la persona que se va a bautizar sepa lo que está haciendo, porque si no, ¿qué es? Pues símbolo, no nada más. No, pues es un bañito ahí que te estás dando porque pues no entiendes, ¿verdad?, qué es lo que simboliza realmente el bautismo. Por eso dice que resucitamos a una vida nueva, porque si tú te estás identificando con Cristo en su muerte, cuando sales del agua es como Cristo. O sea, Él está viviendo una vida glorificada, una vida de santidad plena, etc. Lo mismo sucede con la persona que se bautiza. Entonces, si una persona dice que se quiere bautizar, se bautiza y después en el tiempo sigue viviendo como un mundano, o no entendió el bautismo o no es creyente. Así de fácil. Porque la vida de un cristiano tiene que cambiar de como era antes de conocer a Cristo o de saber de Cristo. ¿Ok? Por eso es que muchas personas que escuchan el Evangelio no quieren saber nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando alguien le abre la Biblia y le dice, toma, léelo, ve una manita así que sale, ese eres tú. O sea, y no quieren reconocer que están viviendo perdidamente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos de una manera muy clara en este pasaje que varios intérpretes dicen, sí, pero el bautismo de Romanos 6 no es con agua. No, está hablando de un bautismo espiritual, pero está utilizando el bautismo en agua, ¿sí?, para explicar las verdades teológicas de las que estamos hablando. Vámonos ahora a Gálatas 3:27. Tengan presentes estos pasajes porque los vamos a estar viendo de continuo en el estudio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. ¿Qué significa bautizar? Empezar una nueva vida, ¿no? No, la palabra. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Sí, se utilizaba mucho en la antigüedad, creo que desde los romanos, para
el oficio de teñidor de telas. Entonces lo que hacían es que tomaban una tela o tomaban una piel, ¿sí? Y la sumergían dentro del tinte. Y ese tinte, ¿sí? Lo que hacía es que le cambiaba el color. Y decían que bautizaban la tela o la piel y salía diferente a como había entrado. Y entonces de ahí salió el concepto del bautismo. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano entra al agua, sale diferente. Y aquí nos lo dice, de Cristo estáis revestidos. Esto es, ya no se ve la misma persona, sino se ve Cristo. O eso es lo que debería de suceder. Por eso les digo que una persona después de que se bautiza, si sigue viviendo mundanamente, hay algo que no está bien, no funciona, no hace clic, ¿ok? Tendría que verse más parecido a Cristo que a la persona que era antes. Y así es, muchas veces se pregunta, oye, ¿y tu tío, tu tía, tu primo, prima, son creyentes? Y dicen, pues mira, sí, es una decisión, pero no ha dado fruto. ¿Qué es no ha dado fruto? Pues sigue viviendo mundanamente. Entonces, pues no te engañes. O sea, tu pariente, sí, tu pariente no ha sido transformado por Cristo. ¿Ok? Y después vamos a ver 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero fíjense que aquí hay una aclaración, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que el bautismo no salva, no quita los defectos de la carne, sino que transforma la mente. ¿Por qué? Porque se está resucitando una nueva vida. ¿Ok? Y eso es lo realmente importante del símbolo del bautismo. Vamos a seguir adelante. El escritor de Hebreos designa el bautismo como una verdad fundamental o básica, como diríamos en otras palabras. Vamos ahí a Hebreos 6.1, 6.1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces vamos a entender un poquito más este pasaje. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es el rudimento? ¿Qué es un rudimento? A ti te tocó, yo no sé si a ti te tocó, Gama, cuando aprendieron a leer, ¿qué decían los libros de texto? Mi mamá amasa la masa. ¿Ok? Mi mamá me mima. ¿Ok? Así de sencillas eran las oraciones. Esos son los rudimentos de la lectura. Y entonces aquí dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa? Lo básico, lo más sencillo. ¿Sí? Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, cuando nosotros explicamos que hay que arrepentirse de las obras muertas, o sea, eso es un rudimento, es lo básico. Dice, de la fe en Dios, ¿sí? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso es básico. Entonces el bautismo lo está ubicando en lo básico que tiene que conocer un creyente.
¿sí? Así como tiene que saber, ¿sí?, de lo que significa la imposición de manos, lo que es la resurrección de los muertos, lo que es el juicio eterno, y eso lo explicamos a un nuevo creyente, ¿verdad? Donde le estamos diciendo, ¿sabes qué? No es por obras, my friend, ¿sí? Tienes que arrepentirte de tu vida de pecado, porque después de esta vida hay un juicio, y ese juicio ya no va a ser para si te vas al cielo, si te vas al infierno, es para explicarte legalmente por qué te vas a ir al infierno. Esos son los rudimentos de la fe, y está ubicando el bautismo en los rudimentos, ¿ok? Es algo básico que un creyente tiene que saber. No es más opcional ni menos significativo que las doctrinas del arrepentimiento, la resurrección y el juicio, ¿ok? Pero es básico, ¿ok? Y vamos a ver cómo se relaciona con el arrepentimiento y todo lo demás. ¿Cuál es el significado del bautismo? Bueno, bíblicamente hablando, ¿sí? El bautismo se asocia con el perdón. Hechos 2:38. Ay, déjenme. Aquí está. Hechos 2:38. Y lo vamos a ver varias veces en el estudio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso es que hay algunas personas que confunden o asocian de una manera directa lo que es el arrepentimiento, el perdón y el bautismo. Y entonces hay grupos cristianos que dicen, sí, es necesario que reconozca que es pecador, que se arrepienta, que pida perdón a Dios, pero que se bautice. ¿Por qué? Porque dicen es que en el momento en que se bautizan, son salvos. ¿Ok? Pero eso no es lo que dice el texto. Ahí dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿En dónde está el perdón? ¿En el arrepentimiento o en el bautismo? En el arrepentimiento, es correcto, Gama, ¿ok? El bautizarse debería ser la convicción primaria que debería de tener un creyente, ¿ok? Cuando uno acaba de recibir a Cristo, lo único que quiere es obedecer al Señor. Sí, yo quiero hacer lo que el Señor dice. ¿Y qué dice? Es su siguiente pregunta. Dice, pues en la Biblia dice que hay que bautizarse. Yo me quiero bautizar. ¿Ok? Eso es lo que debería de ocurrir cuando hay una verdadera convicción de pecado y de salvación en Cristo Jesús. Pero si una persona no se bautiza, ¿no se va al cielo? No. Claro que se va al cielo, ¿ok? Por eso es que no está asociada la salvación con el bautismo, ¿ok? Algunos dirán, bueno, ¿y tú cómo sabes? No te has muerto. Pero pues esos son argumentos, ¿no? No es lo que realmente está diciendo la Biblia, ¿ok? Y después vamos allá al 22:16. ¿Okay? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿A quién le dijeron esto? ¿El etíope? No, suena como al etíope, ¿verdad? Pero no. Vamos a ver el contexto para que no tengamos dudas. Aquí está, en el 13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. A Pablo. ¿Ok? A Pablo. ¿Ok? Entonces lo vemos como una práctica de la iglesia primitiva y de lo primero que debería de hacer un nuevo creyente. ¿Ok? Pero nuevamente, todo depende de la teología que tenga la iglesia. Algunos hacen mucho énfasis en el bautismo, otros no lo hacen tanto. Pero ¿cuál está bien o cuál está mal? Pues mientras enseñen que el nuevo creyente se tiene que bautizar, no importa si es inmediatamente después o después de un tiempo. Pero lo que sí se tiene que asegurar el liderazgo de la iglesia es que estén bautizados, ¿ok? Porque si no, ¿en qué estarían? En desobediencia, ¿ok? Y por eso es que muchos creyentes no despegan en su vida, porque no hay realmente una convicción o consagración interna en el corazón y en la mente para decir: yo quiero obedecer a mi Señor. Hacer el compromiso. Sí, exacto, porque finalmente el bautismo es un compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia, ¿ok? Entonces, y si hay no creyentes, pues es un compromiso con el mundo de decir: ya no quiero nada contigo, ¿ok? Obviamente, ese no quiero nada es vivir de acuerdo a tu modelo, ¿ok? No es que se vaya a ir de este mundo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, es también con la unión con Cristo. Ya lo vimos allí en Romanos 6, 1 al 10. ¿En qué nos estamos uniendo con Cristo según Romanos 6, 1 al 10? Muerte, sepultura y resurrección. En su muerte y resurrección. ¿Ok? Ahí estamos unidos con Cristo en Cristo. ¿Ok? Con hacer discípulos, Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Bautizándolos, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con el arrepentimiento. Ya vimos Hechos 2:38, que fue lo que leímos hace algún momento. Esto no es concluir que el bautismo por agua efectúa el perdón, etcétera, sino que está íntimamente relacionado con aquellas cosas del comienzo de la vida cristiana. Y les voy a poner un ejemplo así burdo, a lo mejor hasta medio chafa, ¿sí? Nosotros necesitamos echarle agua al tanquecito del limpiaparabrisas al carro para que camine. No. Pero si no le echamos agua y se ensucia el parabrisas y no nos deja ver, pues podemos tener un accidente y vamos a tener que detener el carro para limpiar el limpiaparabrisas. Entonces, no es que el agua que echamos en ese tanquecito sirva para que el carro funcione, pero está relacionado con el buen funcionamiento del carro. ¿Ok? Es en ese sentido en el que podemos ejemplificar, ¿sí?, lo que es el bautismo. ¿Okay? Eso está completamente seguro. Más bien comprometido. ¿Ok? Porque ¿en qué momento estás completamente seguro? En el momento que tú dices: Señor, reconozco que soy pecador y necesito salvación. Ahí es en donde estás seguro. Ya el bautismo ya nada más es un compromiso.
¿Ok? Sí, Memo. A mí lo que dices arrepentimiento realmente tiene que ver con el testimonio que le está dando a la gente, precisamente de que Dios ya te perdonó y por eso eres una nueva criatura, ¿no? A ver, otra vez no Es entendí. que cuando dice arrepentimiento se podría malinterpretar. Entonces, no es de que te perdone cuando sales del agua que te perdonó, no. Tú ya eres perdonado, pero estás dando testimonio con ese bautismo de que eres perdonado y que quieres vivir para Cristo. Claro, claro. Es que todo está relacionado, porque una persona mundana que no conoce a Cristo, ¿se puede consagrar a Cristo? Por allá y por aquí adelante veo un... Vamos a entenderlo. Aunque existe el concepto de consagración en las religiones, no significa necesariamente que se están entregando para el uso exclusivo del Dios verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la religión popular a lo que se consagran las personas es a la iglesia, o sea, a la estructura jerárquica, ¿sí? O a un santo, o a María, ¿sí? Pero que digan Dios Padre, ¿sí? Soy para tu uso exclusivo. Mi vida es para lo que tú quieras. No dudo que haya personas que así lo piensen, pero en su mente está asociada a la estructura jerárquica de la religión. Entonces, yo puedo decir con confianza que una persona que no ha pasado por el arrepentimiento y el perdón no puede consagrarse a Dios. ¿Ok? Por eso va así como relacionado, ¿verdad? Es lo mismo, regresamos al coche. Si yo no le cambio el aceite al carro después de determinados miles de kilómetros, ¿qué le va a pasar al carrito? Se va a desfilar y no va a servir. Lo mismo sucede a quien dice que se consagra a Dios y empieza a vivir para Dios en sus fuerzas, al ratito se desviela. Porque no se puede, sin el Espíritu Santo no se puede. Es una carga enorme en la santidad de Dios en aquella persona que no conoce a Cristo y que no está revestido de Cristo, que no vive en Cristo. No es posible. O sea, es como cuando nosotros compartimos el Evangelio y nos conformamos con haberle dado una embarradita así de Evangelio a nuestros parientes o amigos, ¿verdad? Para que no nos ataquen, para que no nos digan cosas feas, ¿sí? Y ahí los dejamos. Pues perdóname, pero ya le pusiste una losa encima, porque ya no puede decirle a Dios, a mí nadie me dijo. Pero cuando yo llegue y que haya hecho yo eso como una práctica, me van a decir, ¿ves a todos aquellos que están en el infierno? Están ahí porque tú nomás les diste una embarradita de evangelio. Va a ser mi culpa. Si no vas a predicar bien el evangelio, mejor ni prediques. Si tú vas a decir que eres cristiano, pero no vives como cristiano, mejor no digas que eres cristiano. Porque es una responsabilidad grande, grande. Porque la Biblia dice que cuando te vean a ti, tienen que ver a Cristo. Y si no ven a Cristo, pues tú vas a tener que explicar cuando estés delante del Señor. Así, pues es que el pastor nunca me dijo, al menos aquí no. Aquí sí se dice, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Ahora, vamos a ver lo que es el aspecto teológico, ¿ok?
El bautismo se puede definir como un acto de asociación o identificación con alguna persona, algún grupo, algún mensaje o algún evento. El bautismo en las religiones de misterio griegas asociaba a los iniciados con determinada religión. Entonces, entre los griegos sí había la práctica del bautismo, pero siempre se hacía de una manera mística, ¿ok? En donde es así como algo misterioso. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos lo del misterio? ¿Ok? Entonces, ese no es el aspecto cristiano del bautismo, pero sí algunos teólogos lo asocian de esta manera. El bautismo judío de prosélitos asociaba al prosélito con el judaísmo, ¿ok? Por eso existían aquella secta de los esenios. Ellos practicaban el bautismo y todas las ruinas de los pueblos esenios había pozas que eran exclusivamente para que la gente se bautizase, ¿ok? El bautismo de Juan el Bautista asociaba a sus seguidores con su mensaje de justicia. Él no tenía algún grupo del cual se hicieran miembros. Aunque Juan tenía discípulos, pues era un grupito de gente. Pero el mensaje de Juan no era bautízate y júntate conmigo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Exacto, ya no vivas como estás viviendo ahorita. ¿Qué le dijeron a los soldados que les dijeron? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo? Ya no extorsiones a la gente, ¿ok? Que era una práctica común entre los soldados de aquel entonces, ¿sí? Era extorsionar a la gente. Bueno, que no ha cambiado mucho, ¿no? O a los fariseos cuando venían a él, que les dijo, él nos enseñó a escapar de la ira venidera. Sí, pero, o sea, tienes razón allí, sí. Y Juan los invitó a vivir de una manera distinta, ¿ok? Y eso lo entendieron perfectamente las personas que oían a Juan. Incidentalmente, parece que Juan fue el primero en bautizar a otras personas. Usualmente los bautismos eran autoadministrados. En el caso, por ejemplo, de los esenios y de los judíos, etcétera, ¿sí? Pues ahorita la persona entraba a la poza donde se iba a bautizar y salía él solito. Era un acto totalmente personal. Y con Juan no. Juan bautizaba a las personas, ¿ok? Que allí era diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué era diferente el bautismo de Juan y el de las religiones de aquel entonces? Porque él era el enviado para preparar el camino del Señor. Y tenían que hacerlo como él les decía. Porque a final de cuentas, sí, él les estaba enseñando a hacerlo de la manera correcta. O sea, nuevamente, arrepentimiento y bautismo están asociados, ¿ok? El que Jacobo y Juan fuesen bautizados con el bautismo de Cristo significaba que se asociaban con su sufrimiento. Vamos a ver lo que este par de individuos pidieron. Vamos a Marcos 10:38. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Qué pidieron? Pero no,
Vamos a leerlo para que aquí está luego. El 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, así bien espirituales, ¿verdad? Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos. Y ese concédenos está en el modo imperativo. O sea, no era una solicitud. Le estaban mandando a Jesús que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y es el 39. Ellos dijeron: podemos. O sea, todavía no entendían. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Estaba hablando de una manera literal o simbólica el Señor? Literal, ¿no? Literal, o sea, bebieron del vaso y fueron bautizados en el mismo bautismo. Pues no. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había bautizado años atrás, no podían haberse bautizado con ese bautismo, ¿sí? Está hablando, ¿sí?, del bautismo, o sea, de la inmersión en el sufrimiento de Cristo. ¿Ok? ¿De qué vaso está hablando? Que todavía no había pasado, ¿no? De la copa de aflicción que el Señor Jesús tendría que sufrir en la cruz del Calvario, ¿ok? Aunque ninguno de los dos murió crucificado, pues sí sufrieron por causa del Evangelio. Y entonces allí se están identificando con el Señor Jesús, ¿ok? No cambia. Ahí va. Ya apareció todo. El ser bautizado con el Espíritu asocia a uno con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros somos bautizados, somos inmersos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Aquí estamos hablando desde dos ópticas. Uno es la comunión de la iglesia y la otra es el estar en la familia de Cristo. ¿Ok? Dice, y con la nueva vida en Cristo. Ya lo vimos en Romanos 6:1-10. O sea, cuando salimos del agua, resucitamos para una vida nueva. ¿Sí? Y el ser bautizado por los muertos significa el identificarse con el grupo cristiano y tomar el lugar de un creyente que había muerto. Esa es una de las interpretaciones que hay. Vamos a leer el 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Ok? Entonces algunas personas dicen, bueno, es que se bautizaban por los creyentes que sufrían el suplicio, que los echaban a los leones, que los apedreaban, etc., y que morían. Entonces el que se bautizaba tomaba su lugar. Bueno, esa es una interpretación que yo la veo así como medio sacada de la manga. O que era vano el bautismo si Cristo no resucitó. Vamos a ver lo que dicen los versículos 16-18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Ok? El bautismo por los muertos, sí, es un aspecto que Pablo utilizó para explicar la incongruencia de lo que algunos estaban enseñando, ¿sí? Que Cristo no había resucitado, sino que Cristo subió a la cruz, murió, y ahí quedó. Pero era el maestro, era todo lo que él predicó, ¿sí? Pero que era un Dios muerto. Y eso es una imposibilidad, según los argumentos que está utilizando Pablo en 1 Corintios 15. Yo les recomiendo que lean con calmita ese pasaje para que no haya dudas. Se abren cosas que yo no aprendí. Entonces, el bautismo cristiano significa identificación con el mensaje del Evangelio. La persona del Salvador, nos estamos identificando directamente con el Señor Jesucristo. Y el grupo de creyentes, estamos diciéndole cuando nosotros nos bautizamos, si yo creo esto, yo obedezco esto, ¿sí? Y por tanto, soy uno de ustedes. Y toda la iglesia dice, amén. En algunos de los bautismos enumerados no intervenía el agua. O sea, es algo simbólico, ¿sí? Y de fe. También obsérvese que empobrecidos seríamos sin una comprensión correcta del significado y las implicaciones del bautismo. Es como aquellos que llegan a bautizarse y ni saben lo que están haciendo. No saben lo que significa para su vida, lo que significa para la iglesia, lo que significa para Cristo y para Dios el Padre y el Espíritu Santo. O sea, es importante que aunque sea un rudimento de fe, hay una comprensión clara de lo que es y lo que significa el bautismo. Y después vienen los objetos del bautismo, que aquí lo vamos a dejar, porque aquí es una discusión que vamos a tener, ¿sí? ¿Cuál discusión? Preguntarían por ahí. El bautismo de los bebés. ¿Ok? Entonces, para no dejarlo a la mitad, porque ya falta un cuarto para la hora, entonces mejor lo dejamos aquí. ¿Dudas? ¿No? ¿Ah? Qué buenos alumnos tienes, Memo. Ok, entonces vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Padre, te damos muchas gracias porque podemos tener un entendimiento del bautismo que nos hace creer de una manera más firme en su significado y lo que implica en nuestra propia vida y para ti y para la iglesia. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Te pedimos, Señor, bendigas lo que resta del servicio y nos ponemos en tus manos, en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dentro de 8 días nos vemos.